El alma es el asiento de las emociones de los seres humanos. Este es el tema de hoy. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué es el alma? Cuando hablamos del alma, hay algunos conceptos que nos vienen a la mente, algunos conceptos que también están trabajando en nosotros. La palabra alma o el término alma se refiere a la fuerza vital de algo que está dentro de una fuerza vital, la fuerza de algo, como el alma del proyecto. Cuando hablamos de un alma de un proyecto, decimos, esta es la alma de un proyecto, estamos hablando de la fuerza vital de algo. O se llama también algo, o una energía, o una pasión, con lo que se hace algo, con lo que uno lo hace apasionadamente. Como por ejemplo, metió el gol con alma. Cuando uno ve jugar a un jugador o a alguien en alguna parte, metió el gol con alma. O una persona que impulsa o inspira a algo o a alguien, como por ejemplo, cuando hablamos de Pablo, un ejemplo, Pablo fue el alma del grupo, Pablo fue el alma de la fiesta, inspiró a los demás, o fue el alma de clase. Hablamos de esto. Laticismo, hablamos de algunos laticismos que ocurren dentro de este proceso como el alma mater, para referirse a la universidad. O sea, hablamos del alma en algunos procesos de la vida. Está dentro de nuestro lenguaje cognoscitivo, dentro del ser como individuo, cuando estamos pensando un poquito del alma. Entonces, el tema de hoy, ¿qué es el alma y cómo el alma hace su funcionalidad dentro del ser humano o dentro de los... No se olvide, Giner Borja y JB Comunicaciones, hacia nuestro canal, denle like a la campanita y visite nuestras redes sociales. Deseo de antemano, de todo corazón, que tenga abundancia, que tenga paz, salud, riqueza y sobre todo prosperidad. El tema de hoy, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Cómo nosotros tenemos este concepto del alma? ¿Cómo manejamos el concepto del alma? El alma es la esencia del ser humano, es la esencia material que define la individualidad de la humanidad. El alma es considerado como el principio de la vida dentro del ser humano, es los asientos de las emociones. Y cuando hablamos del alma, proviene de la palabra latina en griego psiqui, que tiene que ver con la psiqui del ser humano dentro de este proceso, que significa el alma humana, en el sentido de esta alma humana como un sinónimo. Y ese sinónimo tiene que ver con la psiqui, con lo que tú estás pensando dentro del ser humano como tal, dentro del ser, lo que tú piensas, lo que tú analizas. Y esta psiqui tiene que ver con el soplo vital, que este soplo vital es el mismo significado, pero también es sinónimo de esa individualidad de la persona, que esa individualidad de la persona habitante dentro del ser humano. Hablamos de esa psiqui, de esto que está dentro del ser como parte de la vida como tal. Por eso que en los antiguos, en la etapa grecorromana, cuando hablamos de los tiempos antiguos, en la cultura griega, la cultura grecorromana, en esa cultura, por ende, cuando el hombre moría, se le hacía un hueco dentro de la frente, porque el alma no podía quedarse dentro del ser, porque se dañaba, se podía contaminar. Se le hacía una hendidura en la frente para que el alma pueda salir por ahí, porque no había un concepto claro del alma. Como tal, no había un concepto claro del alma. Entonces el alma salía y se convertía en una hermosa mariposa. Por eso que tiene que ver mucho el estudio del alma con procesos que tienen que ver de la cultura grecorromana y nuestra generación también. Hablar del alma es grande misterio. Se ha descubierto que cuando el ser humano muere, han puesto al hombre en una balanza, y cuando el ser humano muere, deja de pesar algunos milímetros, algunos centímetros, algunos kilos. Deja de pesar, porque automáticamente al salir el alma, dicen los científicos que han hecho los estudios, como que hay algo que se va del ser humano. Hay estudios científicos, por eso que es importantísimo hablar de este tema del alma, y mucho más en los puntos religiosos, en una cultura que vivimos hoy, en la sociedad como tal. Es importantísimo notar un poquito el estudio del alma. Según los procesos teológicos, o según la teología, hablando sobre el estudio de Dios y del alma del ser humano o del individuo como tal, tiene algunas cosas, algunas porciones divinas, algunas cosas divinas dentro de este estudio del alma, que se cree que sobrevive a la muerte. El primer concepto es que el alma
dentro del concepto de la teología como tal, sobrevive a la muerte del cuerpo. El alma dentro del proceso filosófico es la relación entre el cuerpo y el alma. Ha sido uno de los temas más recurrentes de la historia y más polemizados de la historia, hablando un poquito sobre los aspectos del alma. El cuerpo era lo que generaba vida al ser humano, el alma, como ese aspecto importantísimo del ser humano. Y a pesar de ser independiente, se requería necesariamente de la sustancia, y esa sustancia tiene que ver con el cuerpo, con este cuerpo, con esta vaina dentro del proceso de, hablando del cuerpo como la tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Entonces hablamos del cuerpo como una vaina o algo que guarda el alma, del cuerpo para la creación de un individuo. Y cuando estamos hablando del alma como proceso también dentro de la fe o dentro de los resultados de la fe cristiana, cuando hablamos de esa fe cristiana, toman esta idea del alma, pero esa idea del alma no nace de la cristiandad como tal, sino de los estudios de la antigua Grecia, de los griegos, que tenía que ver con la gracia y la disfunción de aquellos procesos, que hablaba San Agustín, que hacía la analogía del alma que montaba al cuerpo. Entonces había una analogía. Entonces, la cultura, muchísima de la fe cristiana, o los que estamos dentro de la fe cristiana, o los que procesan una religión, y hablamos del alma, tiene que ver mucho con la cultura griega, cómo los griegos pensaban, y cómo a San Agustín le dio un perfil teológico a este proceso del alma, que era importante. El alma estaba dentro de un cuerpo humano, y este cuerpo humano era como que el alma montaba el cuerpo, y este cuerpo es la parte material, pero el alma es la parte inmaterial, la parte del ser, esa parte divina del ser humano como tal. Por eso que el proceso del alma es una cosa impresionante entenderla. Si estamos dentro de un proceso de fe o cualquier cultura que vivamos, en cualquier situación que vivamos, el alma debe ser estudiada, porque recuerden que en el alma se juega mucho la eternidad, muchas veces juegan el destino del hombre, la individualidad del hombre. Por eso que el alma es importantísimo. Y vi poquito de la cultura griega o grecorromana como tal, y tomando que los estudios nacen en San Agustín como cultura dentro de la individualidad de los griegos. Los antiguos griegos tenían otras corrientes que definían al alma, había otro tipo de corrientes, habían algunas corrientes o algunos lenguajes filosóficos de su tiempo. Tenían los epicúreos, los epicúreos afirmaban que el alma está hecha de átomos, como el resto del cuerpo. Tanto el alma como el cuerpo son mortales, eso decían los epicúreos, que era una tendencia filosófica de ese entonces y de esta época. Pero también tenemos algunas tendencias más dentro del proceso filosófico, que tenían los platónicos, de Platón. Ellos creían en la inmortalidad del alma como una sustancia inmaterial e incorporal, que se relacionaba con los dioses, pero estaba ligado dentro del mundo de los cambios del ser. Y había ese cambio de proceso. Y había un proceso filosófico sobre el estudio del alma. También tenemos estos procesos filosóficos, son los que nos dan luz a esta generación para ir entendiendo algunos procesos normativos de ahora sobre el alma. También había lo de Aristóteles. También ese lenguaje de Aristóteles, y dentro de la filosofía, ellos creían en la inmortalidad del alma como una forma inseparable del cuerpo. No se podía separar, que había una inmortalidad del alma que no se podía separar, y eso creía. Y cuando vemos esta generación y vemos la fe de las personas, estamos centrados en la filosofía de Aristóteles, de Epicurio y muchas más. El alma en las religiones, dentro de las religiones, el concepto del alma como una dualidad es la característica de las religiones orientales, como el alma como una dualidad. Esas son características de las religiones orientales que basan en los epicúreos, Aristóteles y toda la tendencia filosófica que ya está montada en los procesos de la filosofía como tal, y de ahí lo damos un perfil teológico como tal. Recuerden que hay Aristóteles, platónicos, y tenemos los epicúreos, y de esa base se basa la doctrina, y comenzamos a hablar del alma como parte del ser como tal, y de la inmortalidad y de los procesos del ser humano como ser humano. Es interesante hablar del alma, y porque
no podemos pasar de lado este proceso porque todo se sustenta en el alma. Los estudios del ser, los estudios de la psicología, los estudios problemáticos del ser, del hombre, de la individualidad, los conflictos, tienen que ver con el alma. Entonces tenemos que poner mucho asunto al asunto del alma como proceso de cambio existencial en el ser y como ayuda emocional en la vida de las personas. Los antiguos griegos tenían otras corrientes que definían el alma. Los epicúreos afirmaban que el alma está hecha de átomos, como el resto del cuerpo. Había un proceso de átomos y tanto el alma como el cuerpo son mortales. Eso decían los epicúreos, pero hay la escuela platónica. Dentro del proceso griego hay los platónicos o Platón. Creen en la inmortalidad del alma como una sustancia, en eso que es inmortal. Entonces creen que la inmortalidad del alma como una sustancia inmaterial, incorporal, que se relaciona con los dioses, con las deidades, pero está ligado al mundo. Hay una influencia ahí al mundo de los cambios del ser. Tienen que ver con esos cambios del ser, con este asunto del alma. El alma ha sido un tema muy atendido dentro de la filosofía y la teología. El alma ha sido muy estudiada y hay que seguir estudiando. Los Aristóteles, la escuela de Aristóteles, también creen en la inmortalidad del alma como una forma inseparable del cuerpo. No se puede separar. Hay una forma inseparable del cuerpo, que son los procesos del ser humano. Esta corriente dentro de los procesos de la escuela de Aristóteles como tal. Mire, pero hablamos del alma dentro de las religiones, el concepto del alma dentro de las religiones. El concepto del alma como una dualidad es la característica de las religiones orientales sobre el proceso del alma. Y cuando hablamos también de un proceso que es importante dentro de la cultura grecorromana o la cultura del proceso antiguo, también tenemos a los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios creían en un alma dual, donde por una parte existe el caos, que es el respiro, el caos, que es el respiro, que se queda cerca del cuerpo cuando esto muere, y el Ba, que se define como el espíritu que viaja al reino de los muertos. Ellos tenían un proceso de lo que era el aspecto del alma cuando se separa del cuerpo, esta separación del cuerpo como tal del alma, o el alma se separa del cuerpo. Tenían ya también su concepto sobre el proceso del alma dentro de la cultura egipcia. Entonces, cuando estamos hablando del alma, hay algunos procesos culturales que han dado como procesos de ayuda para entender el asunto del alma. El taoísmo chino, los chinos o el taoísmo, que también define dos tipos de alma que conviven en un cuerpo, los dos tipos. Po, alma, yin, más. Entonces hablamos de un po que es el alma y un yin que es un más, que tiene que ver con la baja de esa sensible que desaparece con la muerte. Con la muerte desaparece y viene el Wan que es el alma del Yang, que sobrevive a la muerte y que constituye el principio del culto hacia los antepasados. Entonces ellos tenían también un proceso cultural sobre el alma. Vean también, también se puede ver todo el proceso de los antepasados, de los antepasados. Y entonces también tenemos dentro de estos procesos algunas relaciones, también hay algunas relaciones del dualismo y del yin yang. Y tenemos el hinduismo, por otra parte. Entonces el hinduismo, por esa parte céntrica, cree en un alma universal. El hinduismo cree en un alma universal, eterna, llamado Atman, que significa respiro. Y el alma es individual, llamado Jiva, o Jiva Atman, que a pesar permanece el Atman y enciende en un cuerpo terrenal desde su nacimiento, que lleva un jiva para la otra existencia. Hay una alma existencial que estamos determinada por un karma. Ese karma, cuando el cuerpo muere, cuando el ser deja de existir, cuando este cuerpo, cuando hablamos del alma, dentro de esta creencia que la existencia de un alma individual, cree en la existencia de un alma individual y dice eterna. Esta alma es individual y eterna, que parte de un ser universal, que tiene que ver con ese proceso universal, que tiene que ver con los persistentes, y esos persistentes de una manera de ilusiones,
del pensamiento, de una manera de ilusiones que está todo del ser dentro de esa persistencia del universo. Pero es interesante que cada cultura ha determinado algo sobre el alma o un proceso filosófico sobre el alma, cada cultura. Pero hay un pensamiento, ese pensamiento de los judíos, judaísmo, un pensamiento del judaísmo. Una de las premisas más importantes para el judaísmo es que la vida no empieza cuando uno nace. De ahí no empieza la vida, no cuando uno nace. Ni termina cuando uno muere. Ellos no dicen, la vida no empieza cuando uno nace ni termina cuando uno muere. Hay un proceso en el ser del hombre, hay un proceso en la vida individualizante del hombre como tal dentro de cada cultura. Y cada cultura ha determinado un proceso del alma y cómo el alma se determina. Cuando estamos hablando un poquito sobre aún las mismas religiones, los grupos religiosos, unos creen en la tricotomía, otros creen en la docotomía. La tricotomía es cuerpo, alma y espíritu. Otros creen en la docotomía, otros creen en la unificación de todo, lo total, que no hay división de cuerpo, alma y espíritu, sino de lo completo, de lo completo del ser. O sea, tiene que ver mucho con los procesos aún mismo. Dentro de cada religión o grupos religiosos tienen un concepto sobre el alma, o los procesos del ser humano, o los procesos del ser del individuo. Pero es importante estudiar el alma para poder entender un poquito estos procesos culturales e históricos también. Entonces, cuando hablamos de estos procesos que son parte de la vida cultural y que hasta hoy se sigue estudiando, creemos en las personas, creemos que las personas tienen un alma distinta, de Dios dentro de esta vida del cuerpo de la persona, que le otorga posibilidades de escuchar y de ver y de pensar o de sentir, que son los procesos del ser. Puede ver, escuchar, sentir, emocionarse. Es una energía espiritual que se puede ser destruida por medio de la materia, de esa existencia antes de entrar al cuerpo, y esa parte primordial del ser humano, una vez que ha dejado de existir, que ha llegado a la existencia de su vida terrenal aquí en la tierra. Entonces hay una separación de estos procesos como tal. Es importante verlo aquello como algo normativo. Hay un texto en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperado y el que sacia también será saciado. Es un texto hermoso sobre el alma, la generosidad del alma, esa parte vital del alma. Pues mire, cuando nosotros hablamos del alma, cuando nosotros estamos determinando y hablar del alma sobre esa parte primordial del ser, que es el asiento de las emociones, de los sentimientos y la parte vital de la vida del ser humano, que es el alma, donde se siente emociones, donde se quiere, donde se puede amar desde el alma, desde el proceso lindo que es el alma. Cuidemos el alma, valoremos el alma como tal, démosle cosas buenas al alma. No se olvide, calidez, calidad y experiencia. Gine Borja y JB Comunicaciones.